Como comentábamos ayer, todo el sector de la construcción somos un gran equipo y nos hacen falta más momentos de encuentro para poder seguir trabajando en todo lo que trata la sostenibilidad. La primera parte de la mañana de hoy va a estar enfocada en la vivienda, desde lo particular a lo general, y considerando todas las escalas y los diferentes formatos necesarios para dar respuesta a uno de los desafíos principales de nuestro país, así como también de tantos otros territorios. Efectivamente, Elisa, desde el Observatorio 2030 del CESCAE queremos aprovechar este espacio, este foro que nos brinda el Congreso, para daros unas pequeñas pinceladas del trabajo que hemos desarrollado desde el Observatorio 2030 en todo lo que tiene que ver con la iniciativa Affordable Housing Activation y los grupos de trabajo de vivienda. Bueno, en este sentido, Elisa, no sé si nos puedes contextualizar un poco este trabajo previo desarrollado a través de esta iniciativa, de esta plataforma de la vivienda que hemos desarrollado previamente en el observatorio y nos enfatices un poco los puntos más importantes que creas que hemos desarrollado. Bueno, pues el Atlas de la Vivienda fue la primera plataforma mundial de datos y de contenidos sobre vivienda. Es accesible, además ha sido promovida por el Ministerio de Vivienda y en su momento se generaron distintos grupos de trabajo a nivel internacional, promovido también por el Foro de la Unión Internacional de Arquitectos, para trabajar el tema de la vivienda desde distintas perspectivas. Se realizaron una serie de jornadas, encuentros, multiagente, multisectorial, interdisciplinar, donde bueno, pues lo que se quería trabajar es el problema de la vivienda, los desafíos en esa diversidad de territorios, de contextos, pero también buscar las soluciones y buscar alianzas e ideas innovadoras que pudieran dar respuesta a esas cuestiones identificadas. Se definieron 6 barreras que a continuación, Enrique, pues nos vas a compartir un poquito más porque es la hoja de ruta que estamos siguiendo para los grupos de trabajo que estamos desarrollando desde el observatorio. Y cada uno de estas barreras estaban definidas por una serie de indicadores. La plataforma finalmente incorpora más de 4.000 indicadores de bases de datos internacionales, nacionales, tanto oficiales como no oficiales, pues la Organización Mundial de la Salud, distintas bases de datos del Banco Mundial, de catastros y a través de la inteligencia artificial todos estos indicadores también se sintetizaron para que fueran de alguna forma homogéneos. Es una plataforma que permite visualizar para desarrollar distintos análisis, distintos diagnósticos y todo ello, como se puede ver en esta pequeña, en esta animación, pues nos permite una plataforma interactiva donde no solo se tienen esas visiones de los propios datos. A ver, no está pasando el vídeo. ¿Podéis activarlo desde los técnicos? Bueno, la visualización de datos nos permite entender todos esos indicadores, hacer también análisis multivariable, explorar en distintos territorios las diferentes bases de datos que hay. Pero el objetivo no es solo esa visualización de datos, sino también pues generar análisis multivariable y subir casos de buenas prácticas y de estudio, que es en la fase en la que estamos ahora. Y lo que queremos desarrollar en este momento es bueno, pues una serie de plantillas para que todos los casos de estudio pues, se puedan subir y completar para tener recogidas buenas prácticas. En el momento actual hay unos 400 casos de éxito subidos que están reflejando esas barreras y desafíos a los que nos estábamos refiriendo.
Y sobre todo lo que se quiere poner es ese foco internacional, porque es ahí donde esa conexión, ¿no?, de ideas, de políticas públicas, de proyectos de éxito, en esa conexión, ¿no?, de aprender de otros es donde podremos también ir identificando soluciones que nos ayuden a continuar con los grupos de trabajo para dar respuestas locales en nuestro contexto. Enrique, yo me gustaría también pasarte aquí, ¿no?, la palabra. Hemos empezado en 2022, ya hace 3 años, con la plataforma AJA. Se han desarrollado muchos eventos, encuentros para seguir trabajando en el tema de la vivienda, que cada vez nos preocupa más. Pero es una oportunidad y desde el observatorio estamos trabajando en abordar este caso. ¿Nos podrías compartir cómo lo estamos desarrollando, los grupos de trabajo, cuál va a ser el funcionamiento? Sí, por supuesto. Déjame, por favor. Bueno, me viene muy bien este contexto que acabas de explicar para dar una breve pincelada. No nos vamos a extender mucho, no tenemos tampoco mucho tiempo, pero bueno, quiero daros unas pequeñas pinceladas de lo que son los grupos de trabajo que estamos ahora mismo impulsando desde el Observatorio 2030 del CESCAE, ¿no? Vamos a ver. Bueno, tiene mucho que ver con esto que comentaba Elisa, ¿no?, de estas barreras identificadas previamente, 6 barreras que nosotros hemos intentado completar de algún modo para intentar darle un enfoque más integral a esta problemática, a este desafío, a este reto que tenemos por delante, como es el acceso a la vivienda, ¿no? Por eso hemos creado este Task Force de vivienda accesible, asequible, sostenible y saludable, en el que pretendemos, pues, un poco abordar todos los desafíos que tenemos en todas las patas que tienen que ver con este tema, ¿no?, del acceso a la vivienda, ¿no? Hay temas que además nos han servido para configurar los distintos grupos de trabajo a través de las temáticas que hemos, como digo, identificado, ¿no?, que van desde la oferta y demanda hasta cuestiones de políticas y regulación, cuestiones de financiación, fiscalidad, por supuesto, promoción, producción, cuestiones más derivadas, más centradas en la propiedad, la tenencia, ordenación urbana y rural en el territorio, las nuevas maneras del habitar también, que mencionaremos algo más adelante, o la innovación, ¿no? Grupos de trabajo que al final lo que pretendemos es que también intentamos buscar esta transversalidad entre todos los temas, porque consideramos que no son temas estancos, ¿no? Son temas que al final se tocan en muchos casos, por ejemplo, en cuestiones de financiación, fiscalidad, en políticas, regulaciones. Bueno, nos encontramos con un desafío bastante amplio del que somos conscientes, pero también, como veremos, pues hemos considerado un cronograma que creemos que puede ser realista para establecer objetivos a corto, medio y largo plazo, ¿no?, con una serie de pistas. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues hemos planteado una metodología síntesis que tiene que ver un poco de este trabajo previo que comentaba Elisa y que bebe un poco también del trabajo desarrollado por el Observatorio 2030 a través de las líneas que teníamos, las líneas de trabajo, ¿no?, que tenían que ver con ciudad y territorio justo, accesible, sostenible, de calidad, productivo, en transición. Bueno, teníamos hasta 8 grupos de trabajo en los que bueno, pues llegamos a una serie de conclusiones que en algunos casos pues hemos podido llegar a desarrollar pues documentos específicos para, a modo de conclusiones, pues establecer una serie de indicadores también de cómo avanzar en cada tema, ¿no? A partir de ahí lo que estamos desarrollando también es un mapeo de otros documentos claves dentro de cada área de actuación, en los que bueno, pues nos queremos aprovechar también un poquito de este conocimiento previo, no queremos también empezar el trabajo de cero y bueno, queremos aprovechar este expertise, como digo, para incorporar al diálogo previo pues todas las cuestiones que tienen que ver con regeneración, con hábitat y vivienda social, bueno, todos los temas que hemos mencionado en las temáticas y que tenemos ya identificados en un primer mapeo previo, ¿no? Y a partir de aquí, como comentaba, pues hemos establecido una hoja de ruta que, bueno, no voy a detenerme tampoco mucho más en ello. Hemos compartido a los distintos miembros que conforman los grupos de trabajo, que ahora veremos también, pero que en todo caso, por dar unas pequeñas pinceladas también, lo que queremos establecer como una hoja de ruta a corto, medio y largo plazo, ¿no? Como hemos dicho, con una primera fase que iría hasta 2027, 2030, en la que bueno, buscamos desarrollar una serie de alianzas, objetivos un poquito más alcanzables a corto plazo y una segunda fase más a medio plazo, a largo plazo, más orientada a buscar o intentar desarrollar proyectos pilotos que nos impulsen acciones específicas dentro de cada área de entre los temas que hemos localizado, ¿no? Todo ello
intentando buscar, como hemos mencionado, esta transversalidad entre todos los temas, ¿no? Que al final sabemos que, lógicamente, está todo conectado en un tema tan diverso como es el acceso a la vivienda. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? En este caso ya hemos visto, tiene mucho que ver con el trabajo realizado por la plataforma de la vivienda, la iniciativa de Affordable Housing Activation desde el 2022, y en este caso, a partir de las barreras detectadas, lo que queremos es establecer una metodología muy sencilla, pero que, bueno, en este caso nos va a ayudar también, yo creo, a desarrollar las conclusiones de cada uno de los grupos, ¿no? Con reuniones periódicas que intentaremos, además, cruzar en momentos clave para que miembros de otros grupos puedan también aportar a grupos a los que no pertenecen exactamente, ¿no? Donde hemos identificado puntos de conexión entre cada uno de los temas y gracias también a las dinámicas que, bueno, iremos compartiendo también a todos los miembros que han ido mostrando su interés en esta iniciativa, ¿no? Todo ello con objetivos, bueno, más allá del objetivo claro de impulsar el acceso a la vivienda, que sería el objetivo general, tenemos también una serie de objetivos un poquito más específicos, que serían formalizar, en primer lugar, acuerdos dentro de cada grupo y acuerdos transversales para intentar elevar a las administraciones, elaborar también documentos propositivos, en este caso, que puedan recoger conclusiones principales, barreras detectadas, propuestas y peticiones para las administraciones, como digo, las distintas administraciones públicas. Y, por último, y no por ello menos importante, la difusión de los puntos anteriores, ¿no? Que al final consideramos que no solamente hay que hacer esta difusión a nivel interna o difusión entre administraciones o medios especializados, sino también acercar todo este conocimiento que se extraiga de estos grupos a la cultura arquitectónica en general de la sociedad, ¿no? Que es uno de los beneficios también que consideramos que puede llevar este Task Force que hemos montado desde el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Todo ello, pues bueno, aquí veis algunos de los beneficios que creemos, más allá del acceso a la vivienda, que es la necesidad acuciante que tenemos ahora mismo, pues intentamos promover esta mayor concienciación ciudadana para que se vincule mucho más esta relación entre vivienda, calidad de vida, calidad arquitectónica y, bueno, buscar también estas sinergias entre los distintos agentes que puedan favorecer de un modo a corto, medio y largo plazo esta transformación progresiva del entorno construido. Bueno, ya me he comido el tiempo, pero voy a terminar ya con esta diapositiva, simplemente para recalcar un poco dónde estamos, ¿no? Ahora mismo y bueno, la estructura que tenemos ahora mismo de los distintos grupos, ¿no? Con una convocatoria que, bueno, también gracias a la red que tenemos a nuestra disposición en el Observatorio 2030, con más de 260 entidades, más de 670 expertos y la red territorial que pone a nuestra disposición también el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España a través de las delegaciones en todas las provincias y regiones de España. Lo que tenemos es ahora mismo una serie de inscripciones en todos los grupos que consideramos que puede estar cubierta las distintas facetas que puedan intervenir en cada uno de los grupos, ¿no? A través de la presencia pues, desde colegios hasta universidades, asociaciones, empresas, organizaciones de todo tipo y, bueno, de media, una participación que creemos que está siendo también el reflejo de todo el interés que está suscitando esta iniciativa, bueno, que está tan de actualidad, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? En este caso. Y, bueno, hasta aquí estas breves pinceladas de estos grupos de trabajo. Si les interesan, pueden, lógicamente, ampliar, contactarnos, información también, para bueno, participar, si queréis, en los grupos de trabajo que tenemos abiertos. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. A continuación, damos paso a Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Bienvenido, Javier, y muchas gracias por el impulso a la vivienda desde tu dirección general. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. No sé si colocarme casi no aquí porque como no llevo tampoco nada escrito. No, tampoco tengo presentación. Bueno, me habéis pedido que, bueno, lo primero dar las gracias al Consejo por la invitación, como siempre, al Ministerio y a mí personalmente, y Marta, y bueno, y a María Ángel, por supuesto, y a todos los decanos. Y bueno, sobre todo por el compromiso que ahora nos contabais, ¿no? Un poco de ese trabajo conjunto que es tan imprescindible hacer para activar de verdad bueno, ese empuje conjunto que significa el gran reto de la vivienda, ¿no? No quiero tampoco entrar en demasiada profusión de datos que además son, yo creo que nos inundan a todos los días, no siempre
son fáciles de comparar porque provienen muchas veces de fuentes diferentes. Estamos hablando muchas veces de cuestiones distintas, mezclándolas con cierta confusión y a mí no me gustaría contribuir a esa confusión, ¿no? Sí que es verdad que en esta cuestión de la vivienda tan amplia y que tiene tantas facetas, ¿no? Y que tiene una perspectiva como la que abordamos hoy probablemente más aquí, más de carácter técnico, pero que se cruza evidentemente con una perspectiva social, se cruza con perspectivas económicas, se cruza con perspectivas muchas veces de actividad y de macroeconomía, ¿no? y que por lo tanto tan difícil es mantener estos equilibrios. Yo creo que es importante incorporar efectivamente el rigor en la información, ¿no? Y en este sentido, hoy me pedíais un poco que hiciera esta pequeña intro hablando un poco de las dos velocidades en la política de vivienda que son, por otro lado, imprescindibles, ¿no? Tenemos una situación que por un lado es muy diferente y muy desigual territorialmente, es decir, probablemente aquí estáis personas de toda España que vivís contextos muy distintos en función de nuestra ubicación geográfica. Por supuesto no tiene nada que ver el ámbito urbano con el ámbito más rural, por supuesto no tiene nada que ver lo que sucede en las islas con lo que sucede en Extremadura o con lo que sucede en Galicia o en Madrid o en Barcelona, ¿no? Y estamos además sometidos en todos esos, en todas esas particularidades, en todos esos contextos, sometidos a circunstancias muy distintas. Pero la realidad es que hoy tenemos un problema que se está empezando a generalizar cada vez más y que está empezando a afectar cada vez más capas de la sociedad, ¿no? Si miráramos datos macro, por eso os decía un poco esta información que siempre a veces nos genera confusión, y miráramos solo precios de la vivienda, estaríamos viendo que nos encontramos todavía en términos reales en un 6% por debajo de los precios de la burbuja, ¿no? Esto, claro, es una media, ¿no? Y esto es imposible de que nos dé una información útil para tomar medidas, ¿no? Si descendemos y vamos haciendo lupa y bueno, en esa línea de estas herramientas como este observatorio y como diferentes instrumentos que también, como sabéis, desarrollamos en el Ministerio, vamos viendo que focalizadamente la situación es muy distinta, ¿no? Y que tenemos ya incrementos, sobre todo cuando hacemos lupa también a forma de tenencia como el alquiler y cuando hacemos lupa también a determinados quintiles de recursos o de ingresos y cuando hacemos lupa a los jóvenes, pues vemos que la situación efectivamente empieza a ser grave, ¿no? Y empieza a ser grave no solamente porque necesitamos ayudar hoy a la gente que no es capaz de acceder a una vivienda digna y adecuada, ¿no? Sino que además tiene una gravedad mucho más estructural, y por eso lo de las dos velocidades, porque si no corregimos esto a tiempo nos aboca a una sociedad muy polarizada, ¿no? En términos de algo tan básico como es la vivienda. Y nos aboca a tener una sociedad en la que tendremos una serie de familias o de personas que han sido capaces de acceder a la vivienda en propiedad durante un determinado periodo. Ha habido personas que han podido acceder a un alquiler y no son capaces, aun queriendo, de salir de esa situación de alquiler que va incrementando los precios. Y nos encontramos con personas que no son capaces ni siquiera de acceder al mercado, ¿no? Perdón, y que se ven vistos o se ven abocados a situaciones, por supuesto, no deseadas de compartir vivienda, de familias compartiendo espacios de una manera involuntaria, ¿no? Yo creo que todo ese conjunto de focos son los que hacen necesario, como digo, trabajar en dos perspectivas. Una perspectiva corta que indefectiblemente nos obliga a funcionar y a actuar sobre aquellas personas que hoy no tienen acceso a una vivienda digna y adecuada, y especialmente ya no solo los perfiles más jóvenes, sino aquellos perfiles, como os decía, ya de personas con compromisos, con responsabilidades familiares, que no tienen capacidad de ofrecer otras perspectivas a su futuro porque no son capaces de satisfacer esta básica, ¿no? Y que no son capaces de dar una respuesta o de obtener una respuesta de las administraciones. Y
Y como digo, como no solucionemos esto, nos abocaremos también a una sociedad de futuro dentro de 20 años de clases pasivas que tienen serias dificultades para poder afrontar también su día a día porque no tienen resuelto un tema como el de la vivienda en un país como España en el que no ha habido una cultura del ahorro muy diferente de la de tu propia vivienda, ¿no? Y esto es una de las particularidades que nos diferencia de tantos otros países de nuestro contexto socioeconómico en los que el alquiler es una forma mucho más común y hay otros modelos de ahorro, hay otros modelos de inversión que permiten que esas familias tengan una etapa final de su vida más tranquila, ¿no? Como digo, es imprescindible abordar políticas estructurales y en las políticas estructurales, evidentemente, todos tenéis claro que tenemos que promover vivienda por parte de todos los actores, pero especialmente tenemos una responsabilidad fundamental las administraciones públicas. Tenemos que seguir fomentando la colaboración público-privada en una relación de confianza y de corresponsabilidad en la que ninguna de las dos partes trate de entender que la responsabilidad está en el otro lado, ni las administraciones podemos pensar que la responsabilidad de la promoción de la vivienda asequible es una responsabilidad del sector privado, ni el sector privado ni el sector privado va a dar todas las respuestas que va a necesitar las diferentes capas de sociedad que estamos hablando, ¿no? Por lo tanto, en esa responsabilidad de las administraciones somos nosotros los que tenemos que garantizar este derecho, ¿no? Y somos nosotros los que tenemos que hacer posible que el privado entre en un contexto en el que nos ayude a generar esa oferta, ¿no? Como ya venimos hablando, yo creo que muy repetidamente, pero en el que nos tenemos que esforzar todavía en un paso más de confianza, ¿no? entre agentes, ¿no? En esta línea ya se están haciendo muchas cosas que además ya se estaban haciendo antes, ¿no? Pero ahora yo creo que esa relación de corresponsabilidad o quizá diría más que responsabilidad de cooperación para obtener estos objetivos comunes, creo que se están planteando fórmulas más novedosas que están aprendiéndose y están aprendiéndose por todas las partes, como esos derechos de superficie sobre suelos públicos o otras fórmulas de incluso empresas mixtas entre administraciones y privados que son capaces de generar un contexto apropiado. Pero, como digo, necesitamos una escala de tal volumen en los próximos años y en las próximas décadas que ahora mismo también tenemos que atender al que más lo necesita. Y esa atención necesariamente pasa por ayudas directas, necesariamente pasa por facilitar financiación, necesariamente pasa por densificar en la medida de lo posible las ciudades existentes y las ciudades futuras que a lo mejor tienen planeamientos todavía poco optimizados y poco densificados. Y en ese proceso es fundamental insistir en esta palabra que yo repito tanto y algunos ya estaréis aburridos de oírme, que es esa confianza. Creo que en el sector, y para construir en clave sostenible y construir mejor, es imprescindible avanzar en la confianza entre agentes, porque la confianza es lo que hace que se reduzcan al final las primas de riesgo, ¿no? O sea, al final, cuando alguien no confía en el que tiene enfrente, va a tratar de tener siempre un margen del por si acaso, ¿no? Y en el sector de la construcción estamos demasiado acostumbrados al margen del por si acaso, ¿no? Por si acaso este constructor no me funciona bien, por si acaso este proveedor pues, me tarda más, por si acaso esta administración no responde a tiempo y no me da la licencia cuando debe, por si acaso este planeamiento que yo tenía pensado que en este suelo se desarrollara en 2 años me dura 10. Es decir, tenemos generadas tantas ineficiencias en todo el proceso, a lo largo de todo el proceso, que como no empecemos por ahí, todas las soluciones coyunturales que se nos están ocurriendo y que son necesarias, como es utilizar suelos dotacionales o suelos terciarios para poder generar más vivienda, como es dar ayudas a familias que lo necesitan hoy porque si no, no pueden ni acceder a una primera vivienda o no pueden pagar el alquiler. Todo eso se convertirá en indefinido y se convertirá en patológico, ¿no? Y nos será imposible realmente dar una vuelta de tuerca a nuestra forma de actuar. Si en algún momento hemos estado en condiciones de los últimos, diría, 20 años de poder realmente cambiar las cosas, yo creo que es ahora, ¿no?
Y es ahora porque es verdad que yo creo que todos estamos entendiendo que este discurso nos compete a todos y a cada uno en su sitio, pero nos va bien que nos competa a todos. Es decir, cada actor, sea público, sea privado, tiene un interés no solamente legítimo, sino que yo creo que bueno para la sociedad para que esto funcione, ¿no? Y para que realmente seamos capaces de construir un mercado de la vivienda y una forma de hacer las cosas en las que gane el ciudadano, ¿no? Y yo creo que no hay cosa más satisfactoria para quien está en lo público, por supuesto, pero también para quien desarrolla una actividad privada, que ver cómo su actividad, además de ser rentable y de ser sostenible y de ser, bueno, de tener futuro, da una esperanza de vida a la gente, ¿no? Y yo creo que ese es el mensaje que también nos tenemos que encargar de trasladar a la sociedad, ¿no? Tenemos la responsabilidad también, todos, y muchos de los que estáis aquí, de trasladar un mensaje de verdad de confianza y de esperanza de que esto vamos a ser capaces de solucionarlo. Y creo que demasiado ya tiempo llevamos lamiéndonos un poco las heridas de lo mal que lo hemos hecho o del problema tan grave que tenemos, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a incidir más en todo aquello que estamos intentando hacer entre todos. Entre todos estamos intentando construir en clave sostenible, ¿no? Y construir en clave sostenible, afortunadamente, está pasando ya de ser más un discurso a ser un indicador, ¿no? Y a ser algo que se puede medir. Y esto es fundamental, ¿no? que lo traslademos también a la gente. La sostenibilidad no es algo etéreo que les viene como un discurso más o menos ideológico, más o menos económico, más o menos energético. La sostenibilidad es algo que repercute directamente en la calidad de vida de la gente y en su confort y en su bolsillo diario, pero sobre todo les ayuda a vivir mejor, ¿no? Y trasladar esta información no es tan sencillo, igual que no es tan sencillo, y seguramente tendremos oportunidad de comentarlo a lo largo de la jornada o a lo largo de la mesa siguiente o de otros momentos. Cuando hablamos de conceptos complejos, es muy difícil trasladar esos conceptos complejos y que incluso los que estamos hablando de ellos sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de industrialización, por ejemplo, de la vivienda o de la construcción, no podemos dejar de hablar a la vez de calidad arquitectónica, no podemos dejar de hablar a la vez de sostenibilidad, porque si construyes en una punta de España y te lo llevas a la otra punta de España, cuidado con lo que eso supone en términos de emisiones de CO2, ¿no? Luego, la forma de industrializar tiene que ser una forma de industrializar mucho más distribuida, mucho más matricial, mucho más de pequeño elemento. En la industrialización menos es más. Cuanto más pequeño es el elemento sistemático que podamos unir en obra, más flexible, más abierta será la industrialización y más posibilidades tendremos de que la calidad arquitectónica sea mejor, ¿no? Pero es que además más empleo distribuiremos en el territorio, más empresas se verán movilizadas por esta razón y volveremos a otro concepto que también me oís mucho, que es el de la colaboración, ¿no? Para el cual la confianza es imprescindible, ¿no? Confianza, colaboración. Tenemos que generar otro modelo de trabajar mucho más de libros abiertos, mucho más colaborativo, y esto se traslada a todas las esferas de todo el proceso de la vivienda, ¿no? Evidentemente, desde la parte mucho más productiva y de la parte de generar oferta, tenemos que generar, como digo, un modelo muchísimo más colaborativo. Ya lo estamos haciendo en la relación entre administraciones, entre nosotros, entre las propias administraciones, que nunca ha dejado de existir, pero yo creo que hemos presumido poco y seguimos presumiendo poco de todos los acuerdos que llegamos diariamente para, entre administración autonómica, estatal y local, generar nuevas oportunidades y compartir proyectos, y esto es fundamental. Pero además, estas fórmulas también se tienen que trasladar al sector privado, ¿no? La colaboración entre empresas, la colaboración entre disciplinas, entre agentes, tiene que ser un elemento fundamental de nuestro día a día, porque si no vamos a alcanzar los objetivos en menos tiempo y con menos calidad.
Y nos jugamos esto. O sea, yo honestamente creo, y lo llevo diciendo tiempo, hay caminos que no tienen ya retorno. El camino de la sostenibilidad no tiene retorno, el camino de la colaboración público-privada no tiene retorno. Creo que el compromiso de las administraciones, o un compromiso ambicioso, mucho más ambicioso de lo que hemos hecho desde luego en los últimos 10-15 años, no tiene retorno. Probablemente esto lo vais a ir viendo y lo vamos a ir viendo con cosas muy tangibles, con un plan estatal que va a poner mucho más presupuesto de lo que se ha puesto anteriormente en planes anteriores, que va a coger una inercia donde había unos fondos Next Generation y el volumen de financiación no va a descender por haber desaparecido los fondos Next Generation, porque las administraciones autonómicas también van a hacer un esfuerzo especial por acompañar ese esfuerzo que va a hacer el Ministerio o el Estado, y porque los ayuntamientos ya lo están haciendo. Hace 2 días estaba en una población pequeña del sur de España, donde entregábamos unas llaves a unas familias, y el ayuntamiento, un ayuntamiento pequeño, se había gastado 2,4 millones de euros en desarrollar 64 viviendas, ¿no? Y las administraciones habíamos puesto, cada una habíamos puesto una parte, pero un pequeño ayuntamiento, a través de una pequeña empresa de vivienda, con una constructora local, había sido capaz de generar una actividad como para darle una vivienda en alquiler a 300 euros a 18 familias, ¿no? Bueno, este contexto yo creo que es lo que yo creo que es irrenunciable ya, y probablemente lo va a ser, por mucho que a veces nos empeñemos en no hacer las cosas suficientemente bien, pero creo que de verdad nos la jugamos en hacerlo más rápido y mejor. Y yo creo que no debemos desistir de hacerlo más rápido y mejor. Si no hacemos las cosas mejor cuando estamos construyendo, el dato último que tenemos es que se están iniciando se iniciaron en el año 2024 del entorno a 136.000 viviendas, que es una cantidad muy superior a la que se inició en el año 2023, que eran en torno a 110.000. Que se han iniciado 24.000 viviendas protegidas en colaboración público-privada y sobre todo privada, antes de que me regañe Carolina, porque estamos trabajando conjuntamente, pero sobre todo en cuanto la Administración pone algo de su parte, el sector privado responde, y se están construyendo 24.000 viviendas protegidas cuando el año pasado se construían 12.000, es decir, el incremento de las viviendas protegidas que se han iniciado en 2024 es el doble de las que se iniciaron en 2023, ¿no? Pero eso está muy lejos en escala de lo que necesitamos en los próximos años, ¿no? Si queremos conseguir generar la escala adecuada, tenemos que salir desde el suelo, ¿no? Y tenemos que salir desde un desarrollo de entornos urbanos y desde una transformación de entornos existentes ya construidos que sea óptima, y óptima significa trabajar otra vez entre administraciones y desarrolladores y privados en una relación de confianza que permita optimizar las cosas sin desconfiar y sin pensar que el de enfrente no está en tu mismo barco, sino que somos parte de lo mismo. Necesitamos que esos desarrollos sean ágiles y sean rápidos, y ahí evidentemente tenemos las administraciones una responsabilidad fundamental, y necesitamos que esto genere una escala con una calidad acorde, ¿no? Y seguramente si estuviéramos produciendo 600, 700.000 viviendas como se producían al año en 2006-2007, no podríamos garantizar y mantener todas estas cualidades que tenemos ahora, ¿no? Bueno, yo creo que todo eso es lo que tenemos ahora que no perder, ¿no? Y que tenemos que generar. Veo de cero ya esto hace tiempo, no sé si tengo ya consumido el tiempo, pero creo que todo esto es lo que tenemos que ser capaces, como digo, de garantizar entre todos y de, por el camino, no perder nada. O sea, el objetivo de la vivienda asequible, digna, saludable, sostenible, de calidad, ayer entregábamos los premios de la Casa de la Arquitectura, con una calidad arquitectónica que nos permita seguir presumiendo en todo el mundo de nuestra arquitectura, ¿no? Pues todos esos conceptos tenemos la oportunidad de hacerlos crecer a la vez que crece la escala de lo que producimos,
sin perder ninguno de ellos y sin perder ninguna cualidad de la cantidad que produzcamos, ¿no? Así que nada, de verdad, daros las gracias como siempre por la invitación al Ministerio, al CESCAE por organizar este congreso y bueno, y encantado de ahora compartir más cosas y de que podamos debatir y sobre todo, insisto, podamos comprometernos cada uno más con lo que hacemos en nuestra casa, ¿no? Muchísimas gracias. Creo que sí, ya se me oye. Bueno, continuamos la jornada hablando de hogar y del entorno. Y también con este mensaje que hemos querido lanzar a lo largo de este año, con estas píldoras que iban enfocadas a dirigir un mensaje claro y cercano a la ciudadanía, entendiendo que el hogar es lo más importante que podemos tener a lo largo de nuestro recorrido, porque allí es donde se generan y donde se cultivan los afectos entre las personas y se genera el hogar que crea valores, ¿no? Y para nosotros eso es fundamental. Queríamos debatir de manera mucho más concreta los retos y las soluciones que tenemos por delante, aunque Javier ya nos ha puesto en el camino, nos ha enmarcado y centrado en un contexto donde la vivienda, todos sabemos que la solución de la vivienda es poliédrica, es muy compleja, intervienen una gran cantidad de agentes, de intereses diferentes, de perfiles sociales, pero creemos que puede ser una oportunidad desde el observatorio como un agente conector, sentar a esta mesa a diferentes asociaciones y entidades, instituciones que están colaborando de manera directa con esos grupos que anteriormente nos han estado explicando Enrique y Elisa, y queríamos sentarlos a la mesa en una segunda parte. Hace una semana participamos en Construmat y elaboramos una mesa de diálogo con diferentes agentes, entre ellos la Confederación Española de Asociaciones Vecinales, que también nos acompañan. Participaba también la Fundación Laboral de la Construcción, porque no podemos olvidar que la vivienda también trae oportunidades, las oportunidades de generar empleo, ¿no? Y por eso también sentábamos a la Fundación Laboral de la Construcción. Y sentábamos a un equipo de arquitectas, nos acompaña Paz Martín, que han elaborado un estudio muy centrado en los perfiles de vivienda, en función de los ciclos de vida de las personas y de las diferentes, diríamos que, número de personas que incluyen las unidades familiares, etcétera, ¿no? Por eso vamos a reunir aquí en la mesa, volvemos a llamar a Javier Martín, que como sabéis es el director general de Vivienda. Y Suelo, si quieres irte acomodando, Javier, por favor. Me pongo por aquí. ¿Por aquí? También nos acompaña Luis Martínez
Sincluna Sepúlveda, que es el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la FEM. Creíamos que era... Sí, sí. Por supuesto, creíamos que era muy importante que la asociación que reúne la voz de las entidades locales y los municipios tenía que estar representada en esta mesa. También contamos con Gema Gallardo Pérez, que es la directora general de la Asociación Provivienda. Desde el punto de vista de la diversidad de soluciones financieras, hemos invitado a la Asociación Española de la Banca y la representa Ricardo Sáenz Ramos, asesor. Vale. Y como una parte imprescindible también hemos convocado a Carolina Roca, que es la vicepresidenta de la Asociación de Promotores y Constructores de Carolina. Bienvenidos y bienvenidas. Como bien contextualizaba Javier, el tema de la vivienda es un tema que tiene dos velocidades, ¿no? Podríamos hablar de una velocidad a largo plazo que significaría, desde nuestro punto de vista, el ir generando la vivienda como una infraestructura básica, una infraestructura habitacional, que tiene que ir de alguna manera acompañada también con un cambio de mentalidad de la propia sociedad. Y por otro lado, una velocidad a más corto plazo que tendría que dotarse de instrumentos que pudieran a corto plazo impulsar ese acceso a la vivienda, ¿no? Siempre desde un punto de vista que creemos que compartimos todas las personas que estamos aquí, que es el derecho que tenemos todas las personas que habitamos este país a poder acceder a una vivienda digna y adecuada, sea cual sea la condición, la raza, el género o cualquier otra condición, ¿no? Partimos de ese derecho que estoy segura que todas las personas que estamos aquí de bien compartimos, ¿no? En este sentido, yo creo, Javier, que podrías, ya que has hecho un marco general de cuáles son nuestros retos, podrías a lo mejor profundizar un poco en alguna línea del plan de vivienda. Sé que lo hemos hablado, que próximamente vais a concretar y a difundir todas estas líneas que tenéis previstas, pero igual podrías poner el acento en alguna que a ti te pareciera más significativa, ¿no? Y también preguntarte en qué medida el impulso de la vivienda protegida de venta o de alquiler puede amortiguar, ¿no? o puede equilibrar los precios de venta de una vivienda libre, ¿no? Te lanzo esta pregunta para romper el hielo. Venga, fenomenal. Pues nada. Bueno, lo cierto es que me cuesta elegir, me cuesta elegir. Como dices, además, venimos de un periodo en el que hemos hecho confluir muchos instrumentos y bueno, un poco en la línea de lo que he comentado antes, porque es que es necesario seguramente generar muchos instrumentos a la vez que dan respuesta a realidades distintas y a necesidades diferentes. Como sabéis, hemos tenido desde un bono joven de alquiler para personas jóvenes, hemos tenido, o estamos teniendo, tenemos todos estos que digo los tenemos ahora, ¿no? Tenemos un aval para también poder acceder a la compra, que no solamente incluso está focalizado en personas jóvenes, sino también en familias con menores que seguramente están en una situación mucho más comprometida en términos de libertad y en términos de gastos y en términos de todo, ¿no? Tenemos un plan estatal que este último plan estatal se ha focalizado fundamentalmente en ayudas a la demanda y en ayudas a perfiles, aunque ha mantenido determinados programas de promoción y determinados programas de rehabilitación, sobre todo de barrios vulnerables o de barrios degradados, pero porque teníamos en paralelo todos los fondos Next Generation que estaban impulsando la rehabilitación, la regeneración de barrios y la promoción de vivienda también en alquiler asequible, en este caso sobre suelos públicos. Ahora entra el nuevo plan estatal, como bien dices, entra el año que viene, espero que en las próximas semanas ya podamos tener circulando un texto ya cerrado, que ya estamos ultimando, pero en el fondo no deja de ser continuidad de todos esos instrumentos. Es verdad que esta vez en un único instrumento macro, que es este plan estatal,
que yo creo que va a barrer un poco todo lo que ya estamos haciendo en el fondo, ¿no? O sea, que tenemos un reto excepcional de producción de vivienda que tenemos que tender a duplicar, es decir, tenemos que ir en esa tendencia de incrementar enormemente la producción de vivienda, y desde el plan estatal y desde la perspectiva del Ministerio y desde la perspectiva del Estado, y con absoluto respeto en lo que cada comunidad autónoma o cada ayuntamiento decida, pero nosotros apostamos claramente por que la vivienda que se financie a través del plan estatal tenga una protección indefinida. Yo creo que esto es fundamental desde la perspectiva de la infraestructura que comentabas, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, es un sinsentido que planifiquemos nuestras ciudades reservando unos suelos para vivienda protegida, que el planeamiento tenga unas obligaciones de reserva determinadas, las que sean, ¿no? Cada comunidad autónoma es libre para determinar a partir de los mínimos que marca la ley del suelo la reserva que considere, ¿no? Pero sin embargo esa reserva del suelo, lo que ha ocurrido durante nuestra historia en realidad es que la vivienda protegida se ha construido, se ha calificado, y sobre un suelo protegido al cabo de X años se ha descalificado y ha formado parte ya de un patrimonio. Esa diferencia de valor entre la vivienda protegida y la vivienda libre se ha patrimonializado individualmente cuando es un esfuerzo de todos, en la medida en que la protección de la vivienda implica que la vivienda libre compensa ese precio limitado, ¿no? Yo creo que si queremos de verdad tener una estructura tenemos que avanzar por ahí, y yo creo que es lo que de verdad permitiría cubrir ese gap que tenemos de vivienda asequible con el resto de Europa. Cuando en el resto de Europa contabilizan la vivienda asequible, lo hacen en términos de la vivienda que está por debajo del mercado, ¿no? Si no generamos esos instrumentos será imposible. Y por supuesto, por otra parte, ya termino, la parte de rehabilitación pues sigue siendo esencial. O sea, tenemos un parque que estamos muy lejos de renovar, y estamos muy lejos de alcanzar los objetivos que nos hemos marcado nosotros mismos. Es verdad que nos marca Europa unos objetivos, pero nosotros mismos asumimos esa estrategia, la implementamos en un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y ahora eso tenemos que traducirlo hasta en las próximas décadas, y por lo tanto eso implica continuidad en la actividad, no solamente para la rehabilitación de edificios y viviendas individuales, sino también especialmente para la rehabilitación de barrios con una especial vulnerabilidad. Y ahí vamos a tener un instrumento más que vamos a intentar canalizar también conjuntamente, que es el Fondo Social del Clima. El Fondo Social del Clima es un nuevo instrumento que llega de Europa, en este caso para mitigar emisiones, pero que vamos a poder focalizarlo, canalizarlo también para rehabilitar barrios y para dar respuesta a colectivos vulnerables, y también para promover vivienda asequible que dé a su vez cabida a familias que de otro modo tendrían que vivir en una vivienda con baja eficiencia, con altas emisiones, con riesgo de pobreza energética. Es decir, tenemos que canalizar todo por ahí, ¿no? Entiendo que en el Plan Nacional de Vivienda también incluiréis y haréis un guiño y una mirada a la escalabilidad, puesto que, como bien sabemos, no es igual construir o promover o rehabilitar en el mundo rural con respecto a otras problemáticas que se dan en otros lugares. Si por parece, supuesto, Javier, por supuesto. En la siguiente pregunta nos puede profundizar. Decía que habíamos invitado a la FEM como elemento clave para la implementación de esas políticas directas de vivienda y de sus entornos construidos. Nosotros aquí en este momento lo que queremos preguntarte, Luis, es qué retos veis a la hora de conseguir servicios de apoyo a la generación de esos barrios residenciales, donde es muy importante construir esa cohesión social, donde es muy importante tener lugares de encuentro para que diríamos que el tejido humano se macle con el tejido físico residencial. Y bueno, queríamos poner sobre la mesa no solo centrarnos en el hogar, sino también en ese entorno más inmediato que tiene que acompañar de alguna manera a esos habitantes de esos barrios, de esos pueblos o de esas ciudades, ¿no? ¿Podrían comentaros cuáles son los retos, las dificultades que encontráis en vuestro camino? Sí, pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias por
querer contar con la Federación Española de Municipios y Provincias y, por lo tanto, agradecer al Observatorio 2030 del Consejo General de Colegios de Arquitectos de España, además, plantear un debate tan oportuno, ¿no?, como es el hogar, ¿no? Nosotros compartimos desde la Federación Española de Municipios y Provincias, bueno, pues contemplamos el hogar no como el interior de la vivienda, sino, como tú bien has comentado, el espacio urbano cercano, ¿no?, que es un espacio urbano donde se desarrolla nuestra vida cotidiana. Y, por lo tanto, desde la Federación Española de Municipios y Provincias consideramos que ese espacio urbano cercano tiene que ser humano, tiene que ser habitable, tiene que ser accesible. Es decir, que tiene que estar pensado en las personas, porque es el lugar de encuentro donde se establecen los vínculos y, además, tiene que estar pensado en las personas que lo usan, no en las personas que pasan por ahí. Y un poco centrándome, Maya, en tu pregunta, nosotros desde la Federación estamos trabajando y hemos marcado 3 retos en esta configuración, en este rediseño que tenemos todos que llevar a cabo para conseguir una ciudad más humana, más habitable. 3 retos que nos hemos marcado. Uno primero sería rescatar el valor de la proximidad. El valor de la proximidad, es verdad que en décadas anteriores, bueno, pues se han priorizado una ciudad dispersa, donde se ha priorizado el uso del vehículo privado, donde se ha potenciado las infraestructuras para conseguir una mayor accesibilidad. Nosotros tenemos un modelo que es la ciudad de 15 minutos, donde caminando pueda llegar a los servicios esenciales y, por lo tanto, en esa línea vamos a trabajar. Con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana estamos, a través de diversos convenios que hemos llevado a cabo, hemos firmado desde el año 2017, trabajando en la agenda urbana, que creo que es una pieza esencial a la hora de establecer una planificación estratégica de las ciudades para conseguir esa ciudad más humana. Ya son 118 las ciudades españolas, las entidades locales españolas, que están trabajando en planes de acción de agenda urbana en sus propias localidades. Un segundo reto es todo lo relativo a la reducción, a la lucha contra la contaminación del aire y el ruido. Es verdad que la ciudad dispersa a la que antes me he referido, pues donde se ha hecho un uso intensivo del vehículo privado, ahora tenemos que proceder a la descarbonización. Primero, porque España se ha comprometido internacionalmente con un reto, y la Unión Europea, dentro del ámbito de la Unión Europea, y en segundo lugar, porque consideramos que es algo esencial. Ahí, como sabéis, hay una obligación legal para las entidades locales de más de 50.000 habitantes, que es el establecimiento de las zonas de bajas emisiones. Viene de la Ley del Cambio Climático, la Ley 7 de 2021. Desde la FEM estamos apoyando a todas las entidades locales que están obligadas a llevarlo, porque es algo complejo. Es complejo y así nos lo transmiten. Pero esta implantación de las zonas de bajas emisiones, y estamos trabajando con el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, requiere que vaya acompañado de otras medidas. Y una es un apoyo cierto al transporte público. Al transporte público y un apoyo también cierto a la accesibilidad, al establecimiento de infraestructuras. Y eso, como siempre, pues todo redunda en lo mismo y no me quiero extender, pero es la necesidad, e insistimos siempre que tenemos oportunidad para ello, en la actualización del sistema de financiación local. Es un sistema que data del 2002. Las entidades locales cada vez tienen retos, como estoy exponiendo, mucho más ambiciosos y, además, tenemos también que hacer frente a gastos, como decimos, en materias impropias y, por lo tanto, es imprescindible que las entidades locales cuenten con mayores ingresos. Y ya, y brevemente, el tercer reto que nos marcamos es pues, el intentar que ese urbanismo, que ese hogar, que ese entorno, que ese espacio público cercano atienda a las necesidades de 2 colectivos. Uno es el de las personas mayores y otro es el de los niños. Las personas mayores tenemos que hacer un urbanismo, un espacio urbano que les invite a salir, que les invite a pasear. ¿Por qué? Porque tenemos un riesgo, y todos somos conocedores de él, que es que el aislamiento produzca la soledad no deseada, que es una de las grandes epidemias silenciosas que golpea no solo en los entornos rurales, sino incluso dentro de las ciudades. Y todos hemos conocido casos, tristemente, de forma periódica se producen, donde personas mayores fallecen en su hogar sin que ni siquiera los vecinos se den cuenta.
y se detecta ese caso pasado. Por lo tanto, tenemos que hacer un urbanismo que permita, un urbanismo que sea amigable y que permita que esos dos colectivos, los niños y también las personas mayores, tengan una movilidad autónoma. Más aceras, más bancos, más zonas verdes. En fin, esos son los retos en los que estamos trabajando desde la Federación Española de Municipios y Provincias. Gracias, Luis. Destacó esa colaboración, ¿no?, interadministrativa tan necesaria por y supuesto. tan potente, y también destacó la necesidad de financiación, ¿no? Sí, siempre. Todo pasa por la financiación. De alinear las ayudas que vienen de las diferentes administraciones y de que podáis también utilizar los remanentes, ¿no?, que tienen. Efectivamente, es una idea, y perdona la interrupción, pero es verdad. Es decir, si todos consideramos, y he escuchado la intervención del director general y la comparto plenamente, que estamos ante una emergencia habitacional, tenemos que poner la vivienda en el centro. Y para construir vivienda, que creo que es la prioridad, para atender a ese gap de viviendas entre la vivienda que se construye y la creación de hogares, todas las administraciones tienen que tener capacidad para actuar de forma contundente. Los ayuntamientos, y así lo demuestran los datos, tenemos ahorro, tenemos suelo. Entonces, lo que tenemos es que nos liberen del corsé que supone la aplicación de las reglas financieras y, por lo tanto, que lo que gastemos en vivienda no compute, por ejemplo, en la regla de gasto. Es decir, que los ayuntamientos puedan gastar en vivienda sin que eso merme la capacidad de los ayuntamientos para otros servicios. Eso es lo que nosotros postulamos desde la Federación Española de Municipios y Provincias. Gracias, Luis. Seguiremos avanzando. Voy a dar voz a la Asociación Provivienda, que a su vez da voz a las personas desde la necesidad y el derecho que tienen de acceso a la vivienda, poniendo el foco en las personas y los colectivos más vulnerables, ¿no? Son aquellos, los jóvenes, las familias monoparentales, mujeres, migrantes, ¿no? Y para ello yo creo que Gemma nos puede hablar de esas barreras que detecta en esos colectivos de acceso a la vivienda. Si quieres contextualizarnos, Gemma. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, gracias por invitar a la Asociación Provivienda a estas jornadas y enhorabuena por la organización y por el tema. Nosotros, como bien estaba comentando, Provivienda es una asociación que nos dedicamos principalmente a buscar alojamiento y facilitar el acceso a la vivienda y el mantenimiento a vivienda de aquellos sectores de población que tienen más dificultades para proveerse de una vivienda en el mercado privado. Y aquí no me voy a extender porque sería un abanico demasiado extenso, pero para que os hagáis una idea, desde personas que tienen larga vida en calle, larga trayectoria de vida en calle, a personas que simplemente tienen dificultades para poder demostrar las garantías que ahora mismo está pidiendo el mercado para acceder a una vivienda de mercado privado. Me refiero posiblemente a garantía de avales, garantía, confianza, esta palabra que también nombraba el director general. Nosotros trabajamos principalmente con el parque consolidado. Estamos trabajando principalmente, nosotros no estamos promoviendo, estamos trabajando, que es nuestro mayor expertise, con el uso y el empleo del parque y la vivienda ya consolidada. En esta idea de que la vivienda es un factor fundamental en la vida de la gente y genera un proyecto de vida inclusivo y genera comunidad. Y aquí me ha gustado mucho tu intervención. Muchas gracias. Porque efectivamente lo que tenemos que lo que tenemos que dirigir nuestras actuaciones no es solamente a facilitar el acceso a una vivienda, sino que la vivienda es un elemento de identidad, de pertenencia, de participación ciudadana, de construir ciudad, de participar en la construcción de esa ciudad y de esos entornos. Y la rehabilitación, que la nombraba el director general, es un elemento fundamental si pensamos en el parque ya construido, porque daos cuenta que las personas con las que nosotros trabajamos al final recurre al parque más antiguo que tenemos, que es el parque que más rehabilitación necesita, porque si no se puede reproducir este ciclo de pobreza al de estar en viviendas que no tienen buenas condiciones, con lo cual no tienen buena sostenibilidad energética, con lo cual se encarecen los recibos, etcétera, etcétera, con lo cual enfocar la rehabilitación al parque más antiguo, que también es donde acude a proveerse de una vivienda a las familias más vulnerables, y nosotros también, porque es la posibilidad que tenemos de hacer esto sostenible.
Hablando de las barreras que me preguntaba, ahora mismo tenemos un sistema de previsión residencial donde hay actores que claramente ya están legitimados porque han sido los actores habituales de este modelo de previsión residencial, que es la administración pública y los promotores privados, hablando de promotores de todo el ciclo de vivienda, ¿vale? Las entidades sociales sin ánimo de lucro llevamos tiempo reivindicando que nosotros también tenemos un papel dentro de este sistema de previsión, el papel que nos toque hacer, al estilo de las Housing Association que operan en otros países. Es decir, venimos reivindicando bajo diferentes fórmulas jurídicas que tenemos, como asociaciones, cooperativas sociales, fundaciones, etcétera, que necesitamos un reconocimiento y una legitimidad para poder operar como proveedoras de vivienda de alquiler asequible, que es nuestro objetivo. Unas promueven, otras, como nosotros, compramos vivienda o intermediamos en vivienda ya construida, etcétera. Otras hacen otro tipo de promociones, como han salido en algunos de los ejemplos que salían en el vídeo, ¿no? Co-living, co-housing, etcétera, viviendas intergeneracionales. En cualquier caso, lo que necesitamos, por no extenderme, necesitamos un marco regulatorio que nos dé acceso en igualdad de condiciones a poder operar en el mercado, que nos iguale en ese sentido, porque si no estamos en una zona gris, que es mucho más complejo poder escalar desde esta zona gris, desde esta variedad de fórmulas jurídicas que no nos reconocen oficialmente como proveedoras de vivienda en este modelo de previsión residencial. Otra barrera clara es el tema de la financiación, ha salido, pero no puedo dejar de nombrarlo. Daos cuenta que nosotros estamos comprando vivienda dispersa, lo que es una operación mucho más compleja cuando te sientas delante de una entidad bancaria, ¿no? No es igual ir a decirle voy a promover un edificio de 200 viviendas, que quiero comprar 200 viviendas en el parque privado de manera dispersa y ahora compro una, dentro de un día compro otra. Reivindicamos que si el parque de viviendas es una solución a corto plazo para el grave problema de vivienda que tenemos, es importante que la financiación también tenga esta flexibilidad y adaptabilidad a diferentes operaciones que se hacen necesarias para este grave problema que tenemos, ¿no? Y aquí hablamos también de poder acceder a inversión privada, hablamos también de ayudas públicas directas. El director general hablaba de las subvenciones a las rentas como una opción en el corto plazo para facilitar el alojamiento. Ayudas públicas directas a entidades como nosotras para la compra de vivienda hace que pongamos alquileres asequibles a 350, 400 euros y ya no le estás dando esa subvención directa a la familia, que a veces la propia estructura de la norma hace que no tenga tanto impacto estas subvenciones directas en las familias. Una tercera, y me queda otra y ya está, es la demanda y la oferta. Esto ya se ha dicho, ¿no? La presión que hay ahora mismo de demanda sobre la escasez de oferta. Nosotros hemos hecho estudios donde nos salen que 5,5 millones de hogares están en situación de exclusión residencial. Y el alquiler actualmente, con los precios que tiene, está empobreciendo a 4 de cada 10 familias. Está claro que hay que buscar soluciones a corto plazo que dé acceso, facilidad de acceso a las familias, asequibilidad en el pago de la vivienda y seguridad jurídica a largo plazo. Y una última y acabo. Tenemos un déficit en este país también, por el modelo que hemos tenido, de gestores profesionalizados de grandes carteras de vivienda en alquiler. Y esto es importante porque gran parte de nuestra promoción en los años anteriores ha sido promover para vender. Si ahora queremos promover para alquilar, tenemos que tener estos gestores profesionalizados que estén dispuestos a gestionar el alquiler, que siempre es un modelo de negocio diferente a comprar para vender. Muchas gracias, Gemma. Sí que quiero destacar de la Asociación Provivienda, que tiene un observatorio de la vivienda, que todos los años hace un informe exhaustivo de los retos que se tienen que salvar para poder dar cobertura y acceso a la vivienda a esos perfiles de familia más vulnerables, ¿no? Seguimos nuestro recorrido con una de las piezas claves, como no puede ser de otra manera, que es la financiación. Y en ese sentido a mí me gustaría, Ricardo, que pudieras darnos algunas pinceladas de líneas de financiación que proponéis desde el sistema bancario y que puedan dar cobertura a la empresa privada, a la colaboración público-privada. Sé que también estáis trabajando en colaboración con el Ministerio y si puedes exponernos aquí algunas líneas de trabajo en materia de financiación. Sí, bueno, buenos días a todos. La verdad que muchas gracias a CESCAE por darnos voz a la EB en este panel, en estas jornadas que son súper interesantes. Y a ti, por supuesto, María Ángel, por la coordinación de esta mesa. Yo, un poco por alusión,
suscribo totalmente lo que ha dicho el director general de Vivienda en la introducción sobre el diagnóstico y sobre cómo debemos todos, en base a la confianza, actuar con la colaboración público-privada. Sobre todo en las nuevas necesidades que se han detectado, por ejemplo, en vivienda asequible, también en construcción industrializada, que está trabajando mucho el Ministerio, y en rehabilitación. Si la colaboración público-privada y unas líneas de financiación mixtas, digamos, que haya fondos tanto públicos como privados, o vía garantía o propia financiación, pues yo creo que esto va a ser muy difícil que coja atracción. Pero sí que me gustaría también un poco hablar en líneas generales de cuál es la contribución que ha hecho el sector tradicionalmente, vía mercado hipotecario, vía financiación promotora también, un poco a la accesibilidad a la vivienda y la asequibilidad. A veces la asequibilidad se define como esas viviendas que están por debajo del precio de mercado, pero para mí es muy importante la asequibilidad en términos de el esfuerzo que le supone a las familias, a los hogares, en términos de renta para poder satisfacer bien la cuota hipotecaria o bien el alquiler, ¿no? Que para mí es lo que es esencial. Entonces, ciñéndose al mercado hipotecario, como ha comentado Javier también en la introducción, el 75% de la vivienda habitual está en régimen de propiedad en España, ¿no? Muy superior al de otros países. Por lo tanto, el rol del sector bancario en la financiación hipotecaria pues es fundamental ahora mismo. Por poneros unas cifras, en el primer trimestre del año se han concedido 20.000 millones de euros de préstamos hipotecarios nuevos a familias, que es una financiación en torno a 130.000 familias. Y tenemos una cartera de 500.000 millones de euros. Por lo tanto, aquí hay mucha financiación y, sobre todo, lo que se está viendo, que además de demanda en el mercado de alquiler, está habiendo muchísima demanda en el mercado de compraventa. Pero lo importante no es solo el volumen, sino cómo y en qué condiciones se ofrecen por parte de la banca, ¿no? El primero, respecto al tipo de interés, que muchas veces no se conoce esto, pero por poneros también el dato de marzo más actualizado de las nuevas operaciones hipotecarias, el tipo medio está al 2,87% en España. La media de la zona euro, referenciados también al Euribor, igual que en España, está al 3,60, es decir, 70 puntos básicos más. Y España es el sector bancario, el segundo sector bancario de los 20 de la zona euro que financia un coste más barato de las hipotecas, solo detrás de Malta. Por lo tanto, esto es bastante importante y lo que te permite es tener una menor presión en el servicio de la deuda por parte del deudor hipotecario. También, cómo se ha ido adaptando la oferta hipotecaria con nuevas modalidades. Antes había un porcentaje de modalidades de tipo de interés variable, que en caso de fluctuaciones de tipo de interés, como hemos visto en los últimos años, pues podía sufrir cierta presión las familias. Ahora el 90% de las nuevas financiaciones se está concediendo a tipo fijo o mixto, lo que protege mucho más al deudor. Y luego, respecto a los más vulnerables, que lo habéis mencionado y sobre todo también Gemma, yo destacaría las moratorias que se concedieron por parte del sector, más allá de las moratorias legales, tanto en el COVID como ahora mismo con la DANA. Y luego los códigos de buenas prácticas hipotecarios. Aquí destacando dos, el de 2012 y 2022. En total se ha llegado a beneficiar unas 80.000, 90.000 familias, es lo que estimamos. Y yo creo que ha servido también pues, para que en momentos de mayor presión por parte del sector también se pudiera ponerse al lado de los más vulnerables y que pudieran salir adelante. Y eso ha hecho que, por ejemplo, con la reciente subida de tipos de los últimos años, tipo de interés, la morosidad del deudor hipotecario no solo no ha subido, sino que ha bajado. Lo cual yo creo que hay una salud financiera buena por parte del deudor en la cartera hipotecaria. Respecto al préstamo promotor, que yo creo que Carolina también está muy interesada en saber, yo creo que a raíz de la crisis, tanto la reputación de nuestro sector como del suyo, yo creo que se vio un poco dañada, pero sí que lo que vemos, hablando con las entidades, que son las realmente responsables de dar esta financiación, hay un mayor apetito para dar el préstamo promotor y se está viendo que por primera vez en 15 años hay un repunte ya de la cartera de préstamo promotor y constructor en España que te permite pues también fomentar esta oferta de obra nueva, ¿no? Vivienda nueva. Y también, por ejemplo, la morosidad que tenía la cartera de préstamo promotor era del 35% hace 10 años y ahora es del 2,4%. Por lo tanto, la salud también de este sector se ha visto claramente reforzada. Aquí entra en juego, pues bueno, sí que ha cambiado un poco las reglas de apetito por el riesgo, de financiación de suelo, etcétera. No sé si Carolina lo comentará posteriormente. Y también la regulación europea para, bueno, pues a raíz de la crisis, lo que se considera que esto es un préstamo de mayor riesgo y por lo tanto le consume mucho más capital a los bancos, salvo que haya pues, un porcentaje de equity muy fuerte por parte de los promotores o que haya unas preventas ya, un nivel de preventas determinado que haga que sean más rentables desde el punto de vista del consumo de capital de los bancos, dar esta financiación. Pero aquí yo creo que, casi por terminar la intervención en este punto, yo creo que desde el punto de vista del sector promotor también es muy importante generar un ecosistema de confianza, ¿no? Volvemos a la confianza. Está la financiación bancaria, pero está surgiendo bastante fuerte la financiación alternativa, una financiación que es complementaria a la bancaria y que incluso puede hacer
de financiación puente hasta que puedas entrar pues, con estas preventas, este equity, en la financiación bancaria y el propio equity, ¿no? Dar confianza a través de la seguridad jurídica, la certidumbre regulatoria a largo plazo, que permita tener una predictibilidad. Yo puedo invertir mis fondos a 10, 15 años sin que haya un cambio regulatorio de la noche a la mañana. Eso es muy importante para poder atraer el capital privado. Y respecto a... Porque eso sería, digamos, como hablabais de construir a dos velocidades, ¿no? Esto es más medio-largo plazo. En el corto plazo es poner viviendas en mercado, la vivienda actual, vivienda construida. Y aquí, por daros unos datos, el Observatorio de Alquiler ha sacado recientemente un estudio que el 94% de los propietarios que tienen más de una vivienda en propiedad y están en alquiler solo tienen una vivienda más, es decir, solo tienen dos. Y en su amplia mayoría sirve para complementar la renta que obtienen de la pensión o del sueldo. Y bueno, pues cualquier medida que incentive realmente vía fiscalidad, tenemos una fiscalidad que es el triple de la media de OCDE y 5 veces la de la Unión Europea para la vivienda en propiedad. Reducir fiscalidad y dar una mayor seguridad jurídica para los propietarios, vía, por ejemplo, la inquiocupación también, pues yo creo que todo esto puede fomentar que los propietarios de esta vivienda también la puedan poner masivamente en alquiler y ampliar el parque de vivienda en alquiler. Muchas gracias. Ricardo, yo creo que destacaría que en estos últimos años se ha avanzado mucho en la colaboración desde cada una de las perspectivas. Yo creo que también la banca ha hecho ese esfuerzo de ponerse en la piel de los diferentes perfiles familiares, ¿no? De aquí, si miramos de aquí atrás hace 5 o 6 años o 7 años, yo creo que hemos avanzado, a lo mejor no con la velocidad que necesitamos, pero sí que ha habido en ese sentido un avance de esa mirada también a los diferentes perfiles familiares, ¿no? Y un poco abandonando esa época de menos sensibilidad ante los desahucios y creo que eso es destacable, ¿no? Indudablemente todos sabemos que la vivienda tiene una función social, pero también es un bien económico y por supuesto tenemos que sentar a la mesa para que nos dé su visión. En este caso está la vicepresidenta de la Asociación de Promotores y Constructores, que además eres presidenta de Asprima. Y bueno, yo querría centrarme en esa visión nacional, ¿no? Entiendo también, Carolina, que tenéis esa radiografía de la promoción y de la rehabilitación, en esa dualidad que tenéis de promotores y constructores, y que además probablemente tengáis esa radiografía nacional de los diferentes formatos en función de las escalas, ¿no? No solo la escala de gran ciudad, la escala intermedia y la escala del mundo rural, que tiene unas problemáticas absolutamente diferentes, como todos sabemos, ¿no? Pero sí que me voy a centrar en que nos hagas un contexto de qué medidas desde vuestra asociación proponéis para impulsar la promoción de vivienda, ¿no? Y que de alguna manera ayude a equilibrar la oferta y la demanda y también garantice, ¿no?, una subida de precios de acceso a la compra de vivienda, ¿no? Bueno, María Ángel, pues primero de todo muchas gracias al CESCAE por invitarme a este congreso, que es verdad, vengo con la gorra de vicepresidenta de la Asociación de Promotores Constructores de España. No, me quito la gorra de Asprima, de presidenta de los promotores de Madrid. Y voy a darle una clave nacional que sí que tiene diferencias, pero al final el meollo de la cuestión es exactamente la misma. Yo cuando decimos aquí construir en clave sostenible, los promotores tenemos muy claro que tenemos que integrar la sostenibilidad en nuestros proyectos, pero todas las vertientes de la sostenibilidad. Y tenemos claro que la sostenibilidad, el objetivo final y último, es el de la igualdad, es el de conseguir un urbanismo sostenible que consiga una igualdad en nuestra sociedad. Y realmente hemos tomado una deriva donde quizá la sostenibilidad nos está llevando al objetivo, está consiguiendo el objetivo diametralmente opuesto al inicial, que es el logro de esa igualdad, ¿no? Quizá estamos planteando la sostenibilidad desde un punto de vista en el que cargamos las tintas de la sostenibilidad en la obra nueva, que es lo que debe hacerse, pero por el motivo que nos está llevando a no producir obra nueva y a no regenerar y rehabilitar en el grado en el que deberíamos,
realmente destinamos esos vivienda de obra nueva, esa vivienda rehabilitada, a las clases más favorecidas, a las clases de mayor poder adquisitivo. Yo hablo esta infraproducción tanto de vivienda, tanto de obra nueva como en regeneración y rehabilitación, al final lo que produce es un efecto cascada. Yo creo que en muchos foros lo que hacemos es centrarnos en quizá las clases más desfavorecidas, ¿no? en las familias en riesgo de exclusión. En eso es en lo que, lógicamente, se han centrado las políticas de vivienda en estos últimos 50 años, porque en eso era en lo que había que centrarse. Pero ahora estamos en un problema de mucha mayor magnitud. Ahora ya no es un problema de escasez de vivienda o de dotar de vivienda a las clases más desfavorecidas. Ahora realmente tenemos una infraproducción de vivienda a todos los niveles. Y eso es lo que produce lo que yo llamo el efecto cascada, ¿no? Los promotores estamos infraproduciendo todo tipo de vivienda. Es verdad que durante los últimos años, sobre todo, hemos infraproducido vivienda protegida, pero bueno, ahora que se han actualizado los precios máximos, hemos cogido el ritmo de producción, como ha dicho el director general, ¿no? de vivienda protegida, pero en la escala de infraproducción en la que tenemos en todos los niveles, ¿no? Y eso produce que las familias que antes accedían a vivienda de alto standing, pues ya no pueden acceder porque hay una escasez, sube precios y pasan a tensionar, ¿no? la vivienda de mercado. Los que antes podían acceder a vivienda de mercado, como ha subido precios y hay escasez, pasan a acceder a vivienda protegida. Ergo, los que antes accedían a vivienda protegida porque no podían acceder a vivienda de mercado, pasan al alquiler. Por eso se ha incrementado las cifras de alquiler. Ojalá fuera porque se ha cambiado sociológicamente la tendencia de querer vivir, ¿no? Si eso fuera así, todos contentos y deberíamos trabajar en ello, pero la cuestión es que realmente se ha producido una tendencia al alquiler por obligación. A mí me encanta el vídeo que habéis puesto de nuevas formas, ¿no? de living. Pero es una pena ver eso, que es a lo que tenemos que tender y para lo que hay que atraer muchísima inversión y, sin embargo, analizar que nuestra juventud, incluso con contratos, con juventud solvente, con contratos de trabajo que les permiten la emancipación, lo que hacen es vivir juntos en viviendas no rehabilitadas, en viviendas con costes energéticos fuertes, facturas energéticas fuertes y compartidas no porque quieren vivir en co-living, co-housing, sino compartidas por obligación con gente que no conocen. Yo creo que eso no es la sociedad hacia la que debemos tender. Entonces, esto ya no es un problema solo que se solucione a base de el plan estatal de vivienda, importantísimo, la medida de los municipios de que puedan destinar el gasto a vivienda sin que les compute. Todas esas medidas son muy importantes, pero no son suficientes, porque de verdad que tenemos que escalar el déficit de vivienda, de producción de vivienda que tenemos versus la creación neta de hogares, que además la proyección de creación neta de hogares sigue siendo la misma hasta el 2038. O sea que tenemos un fuerte incremento de esa creación neta de hogares. Entonces, lo que debemos recuperar es que el sector privado, que somos quienes hemos realmente sido responsables de sacar adelante esta infraestructura social tan importante que es la vivienda. Siempre digo que no sé si es el cuarto o quinto pilar del estado de bienestar, pero está claro que la vivienda es uno de los pilares del estado de bienestar y frente a los otros pilares del estado de bienestar, la educación, la sanidad, las pensiones, el gasto social, la gran diferencia es que esos sí que están soportados por los presupuestos generales del Estado o por los presupuestos de las administraciones públicas de las comunidades autónomas o municipales. Sin embargo, la producción de vivienda, el mantenimiento de esa infraestructura social tan importante siempre ha recaído sobre el sector privado. Y yo creo que en ese sentido, pues como sector, tanto arquitectos, promotores, banca, hemos funcionado siempre
yo creo que francamente bien. Durante 40 años fuimos capaces de poner en el mercado 250.000 viviendas al año, que ahora parece una cifra estratosférica, pero durante 40 años fuimos capaces como sector de poner 250.000 viviendas, de las cuales una media de 75.000 viviendas eran viviendas protegidas, versus las 24.000 que ahora sacamos pecho, que hemos visado en el año 24. Históricamente, durante 40 años, visamos 75.000 viviendas protegidas y 250.000 viviendas en total. Claro, eso, yo creo que con ese dato se ve claramente el desequilibrio actual que estamos teniendo y cuál es el motivo, que es esa infraproducción. Entonces, aquí la verdad es que vengo a exonerar a la administración pública. No debemos cargar las tintas en la administración pública, ni en los presupuestos públicos, ni en esa colaboración público-privada, que bienvenidos sean, pero necesitamos mucho más. Y lo que necesitamos es podar esas, ya lo ha dicho también el director general, ineficiencias. ¿Por qué no somos capaces, el sector privado, los aquí presentes, de producir lo que históricamente sí que hemos sido capaces de producir? Pues porque nos hemos dado una serie de ineficiencias en torno a la producción de vivienda, que son las que hay que revertir absolutamente, ¿no? Por resumir, porque no quiero consumir mucho tiempo más, pero vamos, desde APC las tenemos muy claras. La primera es el suelo, nuestra materia prima. Nuestra actividad es una actividad que depende exclusivamente de la materia prima que tengamos. Es algo muy ineficiente, porque no podemos programar nuestra producción en virtud de la demanda, de lo que se necesita, sino que lo tenemos que hacer en virtud de cuánto suelo vamos a tener en carga, cuánto suelo finalista en determinada zona en un momento dado, porque los tiempos de maduración del suelo son larguísimos. Por lo tanto, hay que tomar medidas a corto, a medio y a largo con respecto al suelo, ¿no? A largo, desde luego, cambiar de forma paradigmática las leyes del suelo, que dejen de ser unas leyes del suelo tan intervencionistas y que sean flexibles y posibilistas y que permitan que los tiempos de maduración del suelo se recorten y que permitan, sobre todo, y aquí miro a la banca, que el desarrollo del suelo sea financiable, porque mientras no consigamos que la banca, y lo ha dicho claramente, la banca financie los desarrollos urbanísticos, ni siquiera la financiación alternativa entra a financiar los desarrollos urbanísticos. Eso quiere decir que cualquier desarrollo urbanístico tiene que venir con un consumo del 100% del capital del inversor, que eso es igual a no hay inversión y no hay desarrollo urbanístico, ¿no? Entonces, hay que cambiar eso radicalmente, con medidas también de choque a corto, como son las leyes de cambios de uso que se están aprobando. Lo estamos viendo con mucha emoción desde la Asociación de Promotores, como distintas administraciones, ¿no? Yo creo que empezó en la Comunidad de Madrid, pero se han ido contagiando las comunidades autónomas, que son las que verdaderamente tienen la carga de hacer esos cambios normativos, ¿no? Urbanísticos de calado, porque son las que tienen las competencias y están entrando, ¿no? En esa dinámica de cambios normativos. Madrid, Andalucía, Canarias, Baleares, Murcia está trabajando en ello. Bienvenido sea, porque ya está empezando a hervir esos cambios normativos, esos cambios disruptivos tan necesarios para que esto cambie. Otras cosas que hay que cambiar: tramitación de licencias. En ellos está también, eso sí que tiene mucho que ver la Administración, ¿no? En acortar los plazos de tramitación de licencias para, una vez más, todo esto lo que está haciendo, lo que intentamos es podar esas ineficiencias que nos rodean, ¿no? Para hacer atractiva la inversión, a que el inversor privado, y junto con la financiación bancaria, pueda desarrollar y duplicar esta producción. Muchas gracias, Carolina. La verdad que teníamos que haber ampliado el tiempo de la mesa, porque quedan muchas cuestiones por debatir, ¿no? Y porque creo que lo más importante es sentar eso en este lugar a los diferentes intereses, a las diferentes asociaciones que defienden a los diferentes perfiles personales. Creo que se nos ha quedado corto el tiempo, que os invitaremos a participar en este proceso participativo que estamos llevando a cabo
en torno a esas barreras, y vamos a hablar de la financiación de las líneas ICO, los avales, los Next Generation. También me parecía muy importante haber puesto sobre la mesa cómo comunicamos, Javier, cómo desde la propia administración creemos que puede ser importante incluir dentro de las propias políticas un plan de comunicación que llegue directamente a los diferentes perfiles, familiares, actores, porque a veces no llegamos a saber con claridad cuáles son las medidas que se están poniendo en marcha. Creo que tenemos que velar por dar cobertura a todos los perfiles, a todos los intereses. Por eso es tan complicado resolver este problema, pero sí que desde nuestro punto de vista, como Observatorio 2030, soñamos con el anhelo de reunir a todos los agentes, que se llegue a un pacto que pueda mejorar la vivienda en nuestro país. Os damos las gracias, vais a colaborar todos en esos grupos de trabajo. Si me permitís, voy a terminar con una frase, porque para el Observatorio del SESCAE la base de toda esta política es la calidad, dar un servicio de calidad arquitectónica en torno a la vivienda, y yo creo que nosotros nos alineamos con este pensamiento que en su momento definió la vivienda el recientemente fallecido Pepe Mujica, ¿no? Dice: no hay que ver la vivienda como ladrillos decentes que están acomodados, hay que verla como el símbolo del nido de los pájaros, como una unidad creadora de la formación de la vida, el lugar donde cultivamos los afectos. Yo creo que ahí nos debemos encontrar todas las instituciones, asociaciones y personas. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias a los componentes de la mesa. Ha sido una excelente contextualización sobre los retos de la vivienda y que a continuación vamos a ver reflejados en casos de éxito, de buenas prácticas en arquitectura social. En primer lugar, tendremos el placer de escuchar el estudio Vivas Arquitectos, que nos presentará el proyecto para el Centro de Acogida para Mujeres sin Hogar en el barrio de Sarrià Sant Gervasi, Barcelona, premiado por los premios CESCAE 2024, el año pasado. A continuación, Rodrigo Núñez Carrasco, arquitecto director de Rodrigo Núñez Arquitecto, nos presentará el proyecto de 4 viviendas de VPO en Garralda, Navarra, desarrollado junto al estudio NAZA y promovido por la Agencia Navarra de Vivienda y Suelo. Proyecto que además ha sido premiado en las pasadas ediciones de la BIAU y Premios FISAC. Adelante y muchas gracias por compartir vuestras experiencias. Hola, muchas gracias por la invitación. Os voy a enseñar este proyecto que lleva un año en funcionamiento, que es un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona y que da... es para el colectivo, unos colectivos más vulnerables que nos podemos encontrar en la sociedad, ¿no? Que serían el colectivo de las mujeres sin hogar. Es un proyecto... Disculpar, tendría que aparecer aquí un vídeo. Es un proyecto, como decíamos, está situado en Barcelona, en la zona Sarrià. Es una zona
muy residencial, rodeada de vivienda y de colegios privados, donde ya antiguamente existía un centro, el mismo centro, pero mucho más precario. Era un centro totalmente obsoleto, que aparte estaba en un proceso de cambio, digamos, en el Departamento de Drets Socials. Antiguamente estos centros de primera acogida se trataban como centros casi de emergencia, ¿no? Donde primaba más la cantidad de personas que podían acoger que no la calidad. Y ahora lo que se pretende son centros en los cuales hay un trato más individualizado, donde se acompaña a las personas, a las mujeres en este caso, hacia otros recursos, ¿no? Como pueden ser pues, temas sanitarios, temas de trabajo o intentar conseguirles alguna vivienda tutelada donde puedan. Estos centros se entienden como puertas de acceso a la reinserción en la sociedad, ¿no? Son viviendas, son alojamientos temporales, es decir, las personas van ahí y pueden estar una serie de meses, se les acompaña y se intenta que tengan una vida digna, ¿no? Entonces, nuestro gran objetivo en este tipo de proyectos es dignificar a estas personas, conseguir unos centros de una escala, digamos, más doméstica o más humana y, sobre todo, huir de la idea de que son centros sociosanitarios, ¿no? Lo que buscamos siempre es intentar que se acerque lo máximo posible a la idea de hogar o de una casa, aunque sea temporal, pero que sea una casa, ¿no? Es decir, al final este equipamiento tiene 100... Puede alojar a 100 mujeres con habitaciones de 4, 2 y una habitación, y luego tiene una serie de salas complementarias como son salas polivalentes para hacer actividades, zonas de oficinas, como podéis ver aquí, y en planta baja tiene un centro de día, ¿no? que eso sí que está abierto también a hombres, donde bueno, pues atienden los servicios sociales, psicólogos. Hay duchas, comedor y se da pues, unas 200 comidas diarias a todas las personas que se acercan, ¿no? Como veréis, estos son como las salas más de actividades donde no se da formación, simplemente se les ayuda como a socializar entre ellos, que también es un problema bastante típico en personas que viven fuera que viven en la calle. ¿Vale? El proyecto nos pedía un programa de unos 2.700 metros cuadrados, pues lo que estábamos diciendo, ¿no? Salas de consultas, comedores, almacenes, habitaciones, pero la volumetría permitida era de 3.000 metros cuadrados. Entonces el objetivo del proyecto fue utilizar todo este espacio y llenarlo de estos vacíos estratégicos que son los que no nos pedía el programa, pero creemos que es lo que aporta la calidad al proyecto y que lo que permite es articular toda la propuesta en torno a estos vacíos. Estos vacíos me refiero a estas galerías, a estos porches, a estas galerías, a estos pasos aquí intermedios, o a todos estos espacios que no se nos solicitaban, que son espacios de encuentro, espacios de socialización, terrazas que conectan con el exterior. Todos estos vacíos estratégicos son los que permiten, bueno, seguramente conseguir como estas pequeñas salas de estar y evitar nuevamente esta idea de un centro sociosanitario, un equipamiento donde digamos que la escala humana o la domesticidad desaparece, ¿no? Aquí vemos un poco lo mismo, ¿no? Esta idea de estos huecos, estos vacíos que se van intercalando en el programa. El programa se cumple, pero son los vacíos los que aportan esta calidad arquitectónica, a nuestro entender. El proyecto se construye de una manera íntegramente en seco, a excepción de la cimentación, evidentemente, y las baldosas, ¿no? Todo el resto está construido en seco, entendiendo que un proyecto tiene una vida limitada y entonces al final de su vida útil nos interesa que este proyecto se pueda desmontar, reutilizar, reciclar o revalorizar todos los materiales. Uno de los temas que siempre surge con la construcción en madera es el tema de la acústica, ¿no? Y siempre llegamos a ese
sin sentido de que construimos ligero, pero tenemos que añadir hormigón para que los forjados tengan masa y puedan aislar. Nosotros en este caso conseguimos hacer una solera seca con un sistema de Fermacell, que es un sistema con arena acústica, que nos permite no tener que incluir hormigón en los forjados y que sea 100% en seco, ¿no? Luego el proyecto pues, también tiene una fachada ventilada y incluye una serie de toldos, marquisoletas, que tienen unos sensores y en función de la incidencia solar y el frío o el calor que haga dentro o fuera, se abren o se cierran de manera automática. Y esto nos permite reducir la demanda energética y de hecho es un edificio que tiene una certificación excelente de BREEAM. El sistema constructivo industrializado, ya se ha hablado aquí antes que nosotros entendemos que es el futuro y es lo que en el despacho estamos estudiando en la línea de investigación, pero ya sea en madera, en hormigón o en sistemas híbridos, lo que nos aporta es una precisión y una calidad garantizada, ¿no? No es razonable que sigamos construyendo como lo hacían los romanos, ¿no? Este fue nuestro primer edificio en madera y ¿cuál fue nuestra sorpresa el primer día cuando escuchamos al montador decirle al otro, nos faltan 3 milímetros, levanta el muro 3 milímetros? Tú imagínate decirlo esto a un encofrador, ¿no? O sea, aquí es donde está la diferencia. Hay una calidad garantizada, no depende del buen hacer del paleta, que desgraciadamente en España tiene muy baja cualificación. O sea, el que acaba en la obra es no porque le interese, sino porque acaba ahí, ¿no? Entonces, hemos de intentar evitar la mano de obra no cualificada y pasar a lo que nosotros creemos que es el futuro, que es construir de manera industrializada, ya sea con hormigón, con módulos 2D, componentes 3D, baños prefabricados. Todo esto es lo que estamos trabajando nosotros ahora mismo en el despacho, que nos parece bastante más interesante y realmente nos permite acortar los plazos y garantizar una calidad. ¿Vale? Bueno, esto es también un sistema, aquí es un poco una imagen de obra. Esto es un poco una imagen exterior donde podemos observar todos estos vacíos, ¿no?, que se van intercalando en la fachada, que rompe esa monotonía y que la hace más permeable y se conecta con el exterior. Y por último, me gustaría hablar sobre los interiores, ¿no?, que creemos que en este caso, si realmente queremos dignificar la vivienda, darle ese carácter más doméstico, mucho de nuestro esfuerzo fue por los acabados interiores, por puramente interiorismo, ¿no?, utilizando muy poco material, intentando utilizar al máximo la calidez de la madera y trabajando el tema del mobiliario, la vegetación también la incluimos en el proyecto mobiliario, o cosas tan tontas como, para intentar que no parezca un equipamiento, tenemos un problema de acústica, no ponemos paneles de acústica, pusimos cortinas acústicas que nos permiten vestir el edificio y volver otra vez a esa idea de domesticidad, ¿no? Como me sobra un minuto, voy a aprovechar porque han habido un par de comentarios de antes que me han parecido bastante interesantes, una pena que ya se han ido, pero nosotros ya ahora mismo ya estamos trabajando en proyectos público-privados y en proyectos de proyecto y obra con el privado. Y yo quería levantar la mano de una alerta, porque la experiencia que estamos teniendo es que la calidad arquitectónica desaparece, pasa a un tercer plano. No les interesa para nada, solo es rendimiento económico. Dicen que son sostenibles porque tienen una certificación A, pero eso no es construir sostenible. Entonces, creo que la Administración tiene que velar porque ese público-privado, todos esos procesos de colaboración sigan manteniendo la calidad arquitectónica. Creo que en España se demuestra con creces que innova en maneras de habitar, maneras de construir. Y otro tema, que ya lo han medio comentado, es no es posible que hagamos un esfuerzo nosotros por construir de manera industrializada, de maneras contemporáneas, reduciendo los tiempos de ejecución y que luego tarden 8 meses en licitar la obra. Es un sinsentido que consigamos acortar 4 o 6 meses y ellos sigan licitando y sigan dando licencias con un tiempo. Es decir, nosotros tenemos un compromiso de construir en tantos meses, tenemos un compromiso en realizar los proyectos en tantos meses, pero ellos no tienen compromiso ni para cuándo presentar licencias, ni cuándo licitar, ni nada. O sea, todos tenemos que comprometernos y todos tenemos que tener unos plazos, porque si no, este juego es un poco desigual. Simplemente esto. Mira, justo. He trabajado.
No aparece la presentación. No sé si alguien por ahí... No, estaba dando por adelante, pero... Aquí. Bueno, pues lo primero, agradecer al CESCAE tanto la organización de este congreso como la invitación a participar en él. Yo vengo a contaros nuestra experiencia personal con este proyecto, que es una promoción muy pequeña de 4 viviendas de protección oficial en el Pirineo Navarro, que surge de un concurso que ganamos en 2019, Nazaret Gutiérrez y yo, como colaboración de nuestras 2 oficinas, y en la que nos propusimos como objetivos, tanto en la fase de concurso como en la posterior fase de ejecución, estos 4 objetivos: la integración paisajística de la obra en el contexto, conseguir una máxima calidad espacial y una máxima flexibilidad interior, un poco pensando en la evolución que pudiera tener el futuro las viviendas, y apostar, dentro de la medida de lo posible, por una construcción lo más sostenible posible. El primer objetivo se entiende claramente cuando uno ve el contexto en el que teníamos que trabajar. Esta es la localidad de Garralda, en el Valle de Azcona. Es un contexto extremadamente cuidado, sin ningún elemento disonante en el lugar. Eso nos llevó a replantear nuestra actuación desde el estudio de la arquitectura tradicional, entendida como una respuesta tanto climática como cultural a un contexto que es a la vez físico como social. Hicimos un primer estudio a nivel general del arquetipo vasco-navarro y después más en concreto de todas las edificaciones de la localidad de Garralda para identificar esas invariantes, como son una volumetría sencilla, la compacidad de la construcción, el uso de muros fraileros, que son esos pequeños muros que avanzan en la fachada principal para cubrir la entrada y protegerla de las inclemencias del tiempo, el revoco blanco, las grandes cubiertas generalmente a 2 aguas, aunque también las había a 4, pero con mucha pendiente para evacuar rápidamente aguas pluviales y nieve, el balcón corrido en orientaciones sur, el uso de la madera en fachada y el uso de contraventanas tanto en las ventanas como cubriendo algunas de las galerías. Otro hecho relevante durante la fase del concurso fue descubrir que en 1898 Garralda fue asolada por un gran incendio que cambió la fisonomía del lugar. Estas son fotos anteriores al incendio donde todas las cubiertas eran rematadas con tejas de madera. Tras el incendio y a causa de que uno de los efectos del uso de teja de madera fue que se propagó más rápidamente el incendio, se apostó por el uso de teja cerámica. Con este caldo de cultivo, lo que nosotros propusimos fue una reinterpretación contemporánea de ese arquetipo del caserío, al que quisimos hacer un homenaje a la memoria del lugar a través del uso de madera encubierta, con un enlisonado que se plegaba en la fachada para convertirse en esas contraventanas que cerraban la galería principal. Una decisión arriesgada en el concurso fue la de dividir el programa en 2. Eran 4 viviendas y propusimos 2 volúmenes, 2 viviendas por volumen, y era arriesgada por 2 temas, a nivel presupuestario y a nivel de sostenibilidad. Estábamos aumentando cerramiento, estábamos aumentando núcleos de comunicaciones, 2 para 4 viviendas, pero creo que es una decisión que nos llevó a ganar el concurso porque lo que hicimos fue proporcionar en planta la volumetría a las proporciones que tienen todos los edificios en Garralda, a excepción de la iglesia y la escuela. Y queríamos que esa integración se mantuviera, es decir, que de alguna forma esa nueva promoción en alquiler, es decir, que iba a traer a gente joven a la localidad, siguiera el mismo tipo volumétrico que el resto de edificaciones. En cuanto a la calidad espacial, cada vivienda ocupa una planta, lo que nos permite tener ventilación cruzada, orientar las estancias principales a orientaciones sureste o suroeste, generar terrazas en todas las viviendas con galerías en esas orientaciones,
Tenemos también que todas las viviendas nos exigían que al menos una fuera accesible, y hicimos las 4 accesibles. Y en cuanto a la flexibilidad interior, sí que apostamos por viviendas que sean capaces de evolucionar hacia nuevos modos de habitar, que no sean los actuales, por lo que apostamos por una estructura de CLT en el perímetro de la fachada y en el núcleo de comunicaciones, a igual que los patinillos de instalaciones que se colocan también en el perímetro de la fachada, de forma que el resto de tabiquería se solucionaba con tipo pladur, que permite una fácil adaptación en cualquier momento. Una exigencia del concurso a nivel de sostenibilidad es que la vivienda tenía que cumplir con los criterios Passive House. Para nosotros fue nuestra primera experiencia Passive House. Fue complicada, no sé, los que hayáis trabajado ya con Passive House, sobre todo el tema de la lámina de hermeticidad y niveles de aislamiento. Llegamos a unos niveles de aislamiento que a mí me parecían brutales. Tuvimos que hacer una consulta directa al Instituto Passive House en Alemania, porque vamos con aislamientos en fachada de 37 centímetros y en cubierta de 40. Al final, en fachada tenemos 25 de SATE y 12 en el interior. Y nos dijeron que simplemente las condiciones climáticas eran muy desfavorables y que en realidad sí que para cumplir sus criterios teníamos que abogar, que ir a eso. No nos quedamos simplemente en ese requisito de Passive House, intentamos cumplir en la medida de lo posible con estos criterios de Do No Significant Harm, de mitigación del cambio climático, de favorecer el ciclo del agua, de reducción de emisiones de carbono. La máxima decisión fue apostar por la junta seca, con estructura de CLT. Lo único que tenemos al final de hormigón es la losa de cimentación, pero también lo llevamos a pequeñas decisiones, como por ejemplo el agua de pluviales la vertemos directamente a un arroyo que discurre en paralelo a la parcela. No propusimos cierre en la parcela para que la vegetación, digamos, la flora y la fauna autóctona vayan conquistando, ya que no propusimos tampoco ajardinamiento, la parcela de una forma natural. El nivel de aislamiento que teníamos que poner nos llevó un momento a pensar en cuantificar de qué estaba hecho nuestro edificio. Hicimos este gráfico del volumen que ocupa cada uno de los materiales que tenemos en el proyecto. Y nos dimos cuenta que la suma de lana mineral, XPS y EPS, es decir, las dos variables del poliestireno, son el 50% del volumen del edificio, seguido del CLT, que es como un quinto del edificio. El siguiente paso fue decir, bueno, esto es lo que ocupa, pero ¿cuánto nos está costando? Y nos dimos cuenta que el CLT ya lo sabíamos, era la partida presupuestaria más cara, pero la partida 9, que son los materiales bituminosos y plásticos, sobre todo la lámina de hermeticidad, se llevaba la segunda partida presupuestaria del proyecto. En cambio, los aislantes, que era lo más voluminoso, se llevaba bastante poca partida presupuestaria. El siguiente nivel de análisis, de cuantificación, fue qué energía embebida tenía cada uno de estos materiales. Y llegamos a esto, donde el XPS y el EPS, las variables del poliestireno, así como todas las láminas de impermeabilización y la hermeticidad, se llevan buena parte de la energía embebida. Estos tres materiales, al final, estas tres variables son derivados del petróleo que requieren bastante energía en su producción. Hicimos este gráfico final donde un poco comparamos volumétricamente de qué está hecho nuestro edificio, que es básicamente aislante y madera. En presupuesto nos lo hemos gastado en madera y en plástico, y la energía que ha consumido nuestro edificio ha sido en aislante, básicamente por el XPS y el EPS, en plásticos y en madera, no tanto por el CLT, sino por la madera termotratada, por todos los procesos que requiere para ese tratamiento. Y esto como un poco resumen de la intervención. Muchas gracias.